Fernando Ofelán. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días. Javier, gustísimo escucharte. Muy buenos días. Bien. Bien. Gracias por permitirme hablarle a todos los amigos del Chiclayo. Entenderás que estamos amaneciendo con una gran bomba, ¿no? Exactamente. Ha renunciado, me dicen, el presidente del Consejo de Ministros, y las cosas están muy movidas por allá por Lima. Cuéntale a los chiclayanos, ¿qué es lo que pasa con este gobierno, estimado Fernando? Querido Javier, mira, desde el día de ayer hemos visto en la mañana, básicamente pasa lo siguiente: el gobierno tiene un segmento de gente que cree que todavía puede decir en voz alta que el presidente Castillo es un hombre inocente. Eso para mí es un absurdo, porque es evidente que los asesores chotanos, no chotanos, chiclayanos, de Amazonas, y todos esos sectores parafernalia de ministros y asesores, es gente que ha cometido una serie de actos ilícitos. No digo que sea el único gobierno, pero en particular este gobierno, que tiene un sesgo de izquierda y a favor de los pobres, entre comillas, quizás es mucho más recriminatorio que esto de los gobiernos anteriores de derecha, que probablemente han sido muchísimo más corruptos en términos de millones de dólares, pero este en particular tenía el signo de ser un gobierno, entre comillas, a favor de los pobres. Uno. Dos, tenemos una investigación que está realizando la fiscal de la Nación, una investigación que estaría siendo contaminada por la presencia de Harvey Colchado, que para variar estaba exiliado ahí en Chiclayo. Pues siempre Chiclayo está en la noticia, si no es por Harvey Colchado, es por Juan Carrasco, por Chero, pero siempre hay un chiclayano en medio de la política nacional. Harvey Colchado es algo así como, para que los que no saben, es el hijo de Carlos Morán y el padre del señor Ordinola, que es otro apellido chiclayano. Es decir, tenemos 3 generaciones de hombres de inteligencia que básicamente se han especializado en lo que yo llamaría crear una policía política. En particular, Harvey Colchado ha sido responsable de muchas acciones de policía política en el gobierno de Martín Vizcarra, donde hubo persecución a varias personas, entre ellas el fiscal Chávarri, que más allá de su torpeza de violar un recinto que estaba preasegurado, salvo eso había una persecución política clara en esa época del gobierno de Vizcarra que nadie recuerda, pero Harvey Colchado tenía ese rol central. Entonces, ¿qué ocurre? Ayer el ministro del Interior fue a reclamar porque la parte operativa del trabajo de la Fiscalía está en manos de la policía, pero ese señor estaba en realidad del lado del Ministerio del Interior, y evidentemente observaron que ese señor tenía la intención con la Fiscalía de la Nación de generar una manipulación que le podríamos llamar en Lima un acceso, una forma de acceso del poder caviar, porque no debo dejar de negar que en el Perú, y en particular en Lima, la derecha política ha demostrado inercia y falta de ideas para poder responder a toda la población. Ya tenemos clarísimo, lo hemos repetido 1000 veces, el Perú no es Lima, ni siquiera las ciudades grandes. El Perú real es el de las ciudades pequeñas y cientos poblados, que son millones de personas. Entonces, esta situación se ha vuelto ya polarizada. Ayer hemos observado cuestionamientos al comandante general de la policía. Yo creo que no merecía esos cuestionamientos. Creo que hay miembros en la policía y en la DIVIAS que podrían perfectamente conducir esa parte de investigación y esa parte operativa. Pero por otro lado, tenemos un presidente que está como sitiado por su propia gente. Hay un síndrome que se conoce como el síndrome de Estocolmo, cuando el torturado y el torturador se hacen amigos, se empiezan a querer. Yo he creado un concepto que es el síndrome de Chotacolmo, que es que cuando el presidente ve que alguien es ineficiente o no cumple algo, no lo vota, lo rota por otro lado. El mejor ejemplo es este muchacho que vive en Chiclayo, Auner Vázquez. Lo ha hecho pasar como por 5 puestos diferentes. Es un muchacho que no lo saca porque sabe demasiado. Y entonces, como el Lima se ha llenado de varios Auners, ¿no? Clevers, Roosevelt y todos estos nombres raros. Esto es lamentable. De gente que muchos de ellos son migrantes chotanos en Chiclayo, que han venido aquí a Lima como asesores, pero varios de ellos se han dedicado a robar. Uno de esos casos es el de Salatiel Marrufo, y no tengo ningún problema en decirlo públicamente, un jefe de gabinete que se ha dedicado a robar en el Ministerio de Vivienda. Entonces, como él hay varios, en varios niveles, ¿no? Entonces, el gobierno en este momento busca una salida. Muchos decíamos que debía haber una transición política, es decir, si el Estado está fregado, sanear un poco esto,
pero básicamente hoy en Lima hace unos minutos ya está trascendiendo que el premier sería Alejandro Salas, que obviamente ha resultado un escudero. Algunas personas me señalan que es un buen hombre, pero básicamente le veo elementos de buen hombre, probablemente, no lo conozco, pero que no le veo expertise de gestión pública, política pública, pero pareciera que por ahí se ha inclinado, porque ya hemos visto la renuncia del señor Aníbal Torres, que ya quería irse, y como él, hay varios que quieren irse al gabinete. Tengo entendido, y esto sí está no confirmado, pero serían 9 los ministros que se cambiarían, 9. Entonces, si a esto agregamos que mi percepción es que deberían deshacerse de todos los asesores inservibles, y en particular empezando por Beder Camacho y el señor Chimabucuro, que no es posible que se mantengan en los cargos después de las barbaridades que han hecho y la forma en que yo diría han perjudicado al gobierno. Si yo fuera un asesor del gobierno o del presidente, no dejaría que ese tipo de mediocres estén ahí, pero ahí están, o sea, siguen sus oficinas, siguen despachando, porque esa gente, no, si lo sacan, no sé a dónde a dónde regresaría. Esta es la realidad, pero tenemos un país muy fregado. Tenemos es un país donde la urea se está comprando a $700, cuando en realidad en el mercado internacional está a 350, y cuando llega la primera cuota de urea, no, ya la etapa de siembra ya se acabó. Es un país donde los productos de Caliwarma, de carne de res, son carne de burro, sin que el se va a morir por carne de burro, pero lo cobran el 4 veces el precio. Tenemos un país donde se sigue trabajando y entregando licitaciones con alcaldes, con gobiernos regionales, y es una red, yo diría, que el presidente sabe que existe. Pero en realidad, con o sin este gobierno, estas redes existen, pero además tenemos un Congreso que no ata ni desata. Está demostrado que ni siquiera puede coordinar con el Ministerio Público, por lo tanto la gente duda mucho también del tema de la vacancia. Entonces, nada, Javier, yo solo quería indicar que es un momento muy grave, es muy grave. Hay Fernando, chiclayanos buenos y malos, como siempre, pero lo importante está que ojalá, primero, que no haya impunidad. Segundo, ojalá que el Ministerio Público actúe rápidamente. Ojalá que el señor Harvey Colchado, no sé, dé un paso al costado, porque si él ve que hay tantos reflectores sobre él, yo no creo que eso le guste a un hombre de inteligencia. Y cuarto, ojalá que la transición no sea violenta. Y en el último de los casos, recuerda que en la real política existen los puentes de plata. Bien. A veces, para evitar la violencia, es necesario algún tipo de puente de plata, y eso llega hasta la posibilidad inclusive de un presidente que pueda salir del país, pero eso parte de un diálogo, y ojalá que si el premier se confirma que es Alejandro Salas, o probablemente Dimitri Semanche, no lo sé, quien fuera, e inicie esta tarea rápida de transición y diálogo, porque el país está yendo al diablo, Javier. En un par de minutos, dime, era casi imposible que Pedro Castillo lo remueva al viejito Torres, al señor Aníbal Torres, ¿cierto? Yeah. Que ha salido a pechar a periodista que encuentra a su paso, y a quien sea en el camino lo pecha y punto. No se preveía que lo saquen a Aníbal Torres, porque es un hombre firme de Pedro Castillo. ¿Qué crees que se está negociando por lo bajo? Ya, yo te voy a contar. Porque después tenido varias reuniones. El señor Aníbal Torres ya quería irse. Además, debes recordar, y esto no es ninguna ofensa, porque a este señor no le gusta que le cuestionen nada, su hijo y entorno familiar tenían también, lamentablemente, algunas operaciones con el Estado. Yo me imagino que además, como me explicaban también, ese hombre mayor que ya estaba cansado, finalmente el papel de viejo cascarrabias puede ser un papel que puede ser motivo de burla, pero si no fuera su hijo, fuera su nieto, fuera su familiar, no creo que quisiera exponer a mi padre o a mi abuelo a esa circunstancia, por más convicción que tenga. Yo personalmente tenía mucha admiración por él hace algunos años, pero su rol como político me pareció a mí degradable, degradante, agresivo, además considerando que no es un gobierno, lamentablemente no es un gobierno honesto. Lamentablemente el presidente no fue un hombre preparado para conducir el Estado peruano. Esa foto que siempre pongo de él sonriendo, que tomó Morgana Vargas Llosa con su hijita pequeña, cuando creo que hasta casi lloró cuando se despedía de su hija, esa foto es real. Ese hombre existió, en algún momento existió.
En algún momento votamos por él, en algún momento lo veíamos como que esas personas que vemos en el centro de Chiclayo, que vemos en Chota, vemos en Jaén, vemos en Pampa del Toro, o sea, personas reales. Entonces Pedro Castillo era para nosotros un hombre real, y sin embargo el poder se lo tragó, el poder se lo almorzó, así como vemos con los candidatos a alcaldes ahí en Chiclayo, candidatos a gobiernos regionales, políticos, que se creen pavos reales, porque el poder se los traga y el sentido de impunidad se los traga. Esto tiene que servirnos de lección. Era un hombre del pueblo, quizá con ideología, quizá con limitada formación, lo que fuera. Yo veo una señora que tiene el mercado, que es la que me vende fruta, que quizás solo sabe sumar con un papel, lo único, pues esa señora tiene una sabiduría y merece respeto. Pero el presidente de la República ya está en un plano que está casi ha perdido el respeto del país. Y al interior del país, a veces la desinformación hace que la gente crea que en realidad sigue siendo un fenómeno de clasismo. Esto es un Perú, es un país clasista, Javier. Es un país donde los limeños aplastan todo poder provinciano. Por más que digan que los provincianos están en Lima, hay un poder mucho más grande al cual no entran los provincianos. Entonces, Pedro Castillo significaba una prueba para eso, una prueba para abrir puertas para más provincianos inteligentes, pero resultó que no trajo a los inteligentes, trajo a los más brutos, trajo a los más torpes. Entonces, ahora, gracias a Dios, tiene a Mendieta, tiene al ministro Semanche, quizás tiene a Salas, tiene 2, 3 más que pueden hacerle ver las cosas al presidente, y es a veces tengo entendido que es muy difícil a ellos explicarle al presidente lo que realmente está pasando y hacerle comprender. Yo te lo digo de buena fuente, y es muy difícil a ellos hacerle comprender al presidente, pero gracias a Dios, ojalá esta transición no sea violenta, ojalá que los que tengan que regresarse a Chiclayo se regrese, ojalá, o que emprendan otra actividad en el sector privado, pero lo único importante es que varias de estas personas, lamentablemente, hay que pedirles ya dejen de robar. Y esto es un fenómeno nacional, así que no, o no Pedro Castillo, mañana eligen nuevos alcaldes, nuevos gobernadores regionales, y hay favores que pagar. O sea, sin Pedro Castillo, igual la crisis del Estado fallido, la crisis del narcoestado va a continuar. Y termino con esto, porque existen narcotraficantes que tienen el poder suficiente para poner delegados que pueden estar influyendo en un presidente de la República. Eso lo sabemos, es un tema muy difícil de hablar, pero es un tema que también tenemos que considerar. Somos un narcoestado, querido Javier, y eso, aunque nos vistamos de seda, eso somos. Bien, Fernando, hoy va a pasar muchas cosas. Espero tenerte mañana a la misma hora para saber qué desenlace hay frente a la renuncia de Aníbal Torres, Premier de la República. Sí, muchas yo gracias. Tengo entendido que mañana es que se van a notificar a varias personas que van a ser ministros. Esto se aceleró. Yo pensaba que esto iba a ser mañana, pero es evidente que Aníbal Torres ya no aguantaba más, lo ha publicado y él está acelerando algo que tengo entendido que el gobierno lo planificó para mañana. Yo te mantendré informado, amigo. Un gran abrazo. Gracias, muchas gracias. Ha sido Fernando Ofelán contándonos lo que el presidente de la ONG Pro Justicia.